Bien. Vamos a comenzar, aunque todavía están faltando 3, pero bueno, vamos charlando un poco de la semana pasada. Si hay alguna consulta, tratamos de responder a las dudas que hubiera. Así que comenzamos con eso. ¿Habrá alguna consulta de lo que hicimos la semana pasada con los strain gauge? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado? Yo, Luis, te iba a consultar sobre el trabajo práctico. ¿Te puedo hacer una consulta de eso? Ajá. También vamos a responder eso, pero vamos primero a lo de la semana pasada, a ver si quedó algo pendiente para no mezclar. Eh, de los strain gauge, fíjense que es un método que me indica la tensión, la deformación en un lugar específico. Es puntual, strain gauge, ¿sí? No me da un panorama general. Es bien localizado. Eso creo que es más que evidente, ¿sí? Es puntual, localizado, cuantitativo, ¿sí? El método que vamos a ver hoy no es así, es más bien general. Me da un panorama general de la distribución y valor de las tensiones. El principal es el mismo, pero la manera de indicar los valores de tensión es distinta, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta de lo que hicimos de strain gauge la semana pasada? Hay un ejercicio en el trabajo práctico, el número 6, que está muy bueno. Yo no llegué al 6 todavía. Ah, bueno, está bien. Hay una semana, 2 semanas más todavía. Creo que Sí, 14 días. tenemos tiempo entonces. Bien, bárbaro. A ver, ¿quién era el que consultaba sobre el trabajo práctico? Vamos a eso ahora. No, yo, Hipólito. Sí, decime. No, era en el ejercicio 2. Tenía una consulta. Va, en realidad son dos. Una, esa Emax, o sea, la energía máxima. Sí, Porque, o sea, es el peso por la altura, ¿o no? claro. Sí, sí, ¿te acordás O que impacto esto. Pero yo saqué la altura del video que vos habías subido y no me sí. da 33,181. Me da cerca de eso. No sé Ajá. Creo que por cómo. la gravedad. Bien, lo que quizás no dije, no estoy seguro si lo dije o no, es que el máximo de entrega de energía no responde a los parámetros que el mismo manual del equipo indica, ¿sí? 24 kilogramos, 130 gramos, el peso del martillo, del péndulo, y la altura 1,37 m 46. Si hacemos el producto no da 33,181, da cerca. Sí, Bueno, es lo que me. pero en el dial, si observamos la fotografía del dial y alcanza, no estoy seguro si se veía el máximo, pero ahí figuran 33,181. Ese Sí, sería el estaba máximo medio, que medio nosotros. borroso. Yo Ah, ahí fui por ahí. claro, pero fíjate que en el enunciado, en el primer renglón, dice justamente Emax 33,181. Y tenemos que usar ese valor, Y usamos después de 33,181. rotura, usás el que despejo de ahí. O sea, porque la pregunta venía, Sí, porque vos preguntás en el A, sí, preguntás el ángulo. O sea, sí. eso es de rotura, pero el ángulo lo tengo que sacar con la diferencia, ¿no? Con la diferencia, sí. El ángulo es el que va a presentar el brazo luego del ensayo. ¿Sí? Sí, o sea, al final, o sea, rompe y Claro. cuánto, pero uso el 33 ese que me das y saco la diferencia y Es después el máximo. trabajo. Sí, perfecto. Claro. Y lo Es, mismo para el es lo B. que queda, sería lo que queda sin gastar, lo que te va a elevar Exacto. el péndulo a la altura que corresponda. O sea que tengo que hacer el total, 33,181, menos el gasto producido, el trabajo que consume la probeta.
y lo que resta es lo que va a hacer que se eleve, ¿sí? Y se va a elevar hasta una altura determinada, habrá un ángulo ahí correspondiente con esa altura, ¿sí? Es así. Sí, sí. Pero la pregunta venía por eso, porque Sí. uso todos los datos que me das, No lo del no, video, no lo de exactamente. ni lo de la... Porque Sí, igual lo hice con las dos y no da prácticamente nada de diferencia, pero bueno. claro. Sí, es mínima la diferencia. Digo los parámetros que indica el manual de la máquina. Y no se corresponde con 33.181. Es un problema ya, digamos, de redondeo. Hay que ver por qué han procedido así. Armaron como que alguien armó la escala y otro estableció los parámetros y después no hubo coincidencia y pagamos los platos rotos nosotros. Pero, no obstante, esto también es bueno, ver que no todo es uniforme y perfecto. Eso ya se habrán dado cuenta, no justamente con esta cuestión, sino antes ya. Pero esto verifica, certifica que no todo es perfecto y algo ideal, para nada. La realidad a veces es cruel también y muy de hacer lo que le parece, ¿sí? La realidad concreta es esta, que tenemos una diferencia entre el producto que podemos hacer nosotros y el total de entrega de energía que indica el fabricante. El mismo fabricante se contradice. Pero bueno, está bien, Hipólito, la consulta. Hacelo con los datos que están en el trabajo práctico, en el Sí, sí, enunciado. perfecto. Sí, era más que nada, o sea, no era por el resultado del ejercicio en sí, porque la diferencia es mínima, pero para saber, era más de curioso Para que... saber, sí, cómo proceder en este caso. Sí, sí, Porque arreglarlo, solucionarlo no sería difícil, o sea, si vos calibrás la escala para que dé lo que tendría que dar, o no, sí, no sería difícil, tal no cual. sé, no. No, no, no. Pero, Pero pero, o la sea, escala es una. La escala ya está y nos regimos por esa escala al leer resultados. Así que creo que debemos respetar ese valor. Lo que habría que redefinir sería el valor de la altura, porque sería el comodín, digamos, la altura de caída. sí, o sea, 1,3746 no, sino un valor cercano, pero no ese mismo. Sí, o sea, el que está bien es el peso del que está bien, lo que está mal, digamos, es la altura. sería la altura, sí, Ah, tal cual. perfecto. Sí, lo podemos sacar, si nos da Lo la podemos sacar. máxima y tenemos Sí, la... sí, Perfecto. sí, sí, se puede Gracias, hacer. Luis. Pero pasa que la altura que ellos indican es la que yo les dije en el video, justamente, 1,3746. Así, con 4 dígitos después de la coma. A la décima de milímetro está indicado el valor. Pero bueno, pero importante la pregunta esa. El ejercicio 1, ¿se mantuvo constante el volumen inicial o no? Ah, yo iba a preguntar eso, porque no sabía cómo calcularlo. Bueno, el volumen vos tenés los datos de la probeta. Dice que tiene 12 milímetros de diámetro inicial y una longitud inicial de 5 diámetros iniciales, ¿sí? O sea, va a tener 60 milímetros de longitud. Podés calcular el volumen inicial, ¿no? Se puede calcular. Sí, Área por longitud, por L sub 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Volumen inicial. sí. Bueno, después tenemos la reducción del diámetro, 0,006 milímetros. Bueno, hay un correspondiente alargamiento también. O sea, Bien. yo también calculé los dos volúmenes, el inicial y Sí. el final, y lo iba a restar, pero no sé si hacía así. Ajá, no dan iguales entonces. Sí, a mí tampoco me dan igual. No sé No, Y si me hace. da. es correcto que no den iguales. Ahora, la pregunta es, si fueran iguales el volumen inicial y el final, ¿cuánto tendría que valer Poisson? ¿Sí? Uno no. Uno, no exactamente, ¿no? Ahí van a tener que probar, tantear y ver. Ah, uno y medio. Uno y medio, la mitad. La mitad de uno, Sí, un medio quise decir. a un medio, ahí sí, 0,5. Bueno, para ese caso,
pregunta también por qué da 0,5 si el volumen se mantuviera constante. ¿Por qué? ¿Cómo justificar que es 0,5? No por tanteo, sino ya ahí dar una respuesta más elaborada y que justifique totalmente, no algo que hayamos probando, sino que tenga un rigor científico, ¿sí? Bueno, eso es lo que pregunta en el D2. Justificar debidamente la razón del porqué de ese valor obtenido en D1. Bueno, a pensar ahí, encontrar la razón, esa razón, ¿sí? Bueno, el 2 más o menos estaba, algo hablamos del mismo. El 3, ¿qué les parece el 3? Hay algo de estabilidad también metido acá, pero Sí, lógico, no está mal tampoco. Si han estado un poco complicados, fíjense, el año pasado inscribió en estabilidad y sí hizo materiales 2. Y estaba muy perdido en varias cosas, ¿sí? No podía entender cómo era esto y aquello, lo que tiene que ver con estabilidad, y bueno, le costó bastante más. ¿Qué quiero decir con esto? Que al hacer estabilidad van a andar mejor, van a tener, digamos, la posibilidad de entender mejor todos estos temas, ¿sí? Y bueno, ¿y el 3 qué se podría hacer para resolverlo? A ver, el 3, ¿alguien pudo hacer algo ahí? ¿Se ha cortado o no? no, sí, se Ajá, escucha. bien, bien. Yo no entendí cómo dice la fuerza F1 va inclinada. Ajá, o sea que no es vertical, tiene una inclinación determinada, habría que ver cuánto, ¿sí? A ver, inclinada respecto al eje longitudinal de la viga y de intensidad igual a 100 kilogramos. Determinar la ubicación que deberían tener dos fuerzas F2 y F3 del mismo tipo e igual intensidad que la primera, o sea, sería vertical F3, perpendicular al eje de la viga, y que al aplicarse a la pieza hacen que no exista en absoluto ningún tipo de esfuerzo de flexión o de corte en toda su longitud. Si no hay esfuerzo de flexión, quiere decir que el momento flector, la carga resultante va a ser cero. La resultante sería cero de ese conjunto de fuerzas, porque de esa manera no tendría momento flector, tampoco esfuerzo de corte, ¿sí? Dice que no exista en absoluto ningún tipo de esfuerzo de flexión o de corte en toda su longitud. O sea que podemos sacar esas tres fuerzas, la original y las otras dos, F2 y F3, que no van a cambiar las condiciones de equilibrio. Eso ya da una ayuda importante. Las pendientes de F1 y de F2 respecto del eje de la viga para la respuesta al inciso anterior. Las demás variantes, si existiesen de resolución al mismo problema con los mismos condicionamientos, o sea, no debe haber ni flexión ni corte. Si es que se presenta alguno, ¿cuál sería el tipo de esfuerzo que soportaría entonces la viga para los casos de las respuestas a los incisos A y C? ¿Qué esfuerzo habría? Porque no hay flexión ni corte, pero quizás haya algún otro esfuerzo simple. Dentro de ello tenemos tracción, compresión, torsión, más flexión y corte que ya sabemos que no deben estar. O sea, será alguno o dos de estos tres: tracción, compresión y torsión. Alguno de esos será. Quizás en el lugar puntual donde estén aplicadas las fuerzas. ¿Sí? Bueno, es como para pensar. Ahí siempre es necesario hacer un esquema. A ver, esta opción, esta otra, y llenar hojas, esperemos que no sean tantas, o sea, que lo puedan resolver con cierta rapidez, pero bueno, es para pensar, para probar, para tantear. Muchas veces no es apretar un botón y se hace todo solo, sino que hay que elaborar la respuesta mucho más, ¿sí? No tenemos en esta materia ni en ninguna
digamos, resolver los problemas fácilmente y sin ningún esfuerzo. No. Habrá que probar en el 3. Bien, el 4, yo creo que les comenté algo, ¿no? De que había elaborado un procedimiento para determinar el módulo resistente, que lo voy a subir a la plataforma después de esta clase. Lo podemos ver, a ver, vamos a mirarlo un poquito. Porque dice el 4, se tiene una viga de peso propio despreciable y con la aplicación de una carga concentrada en su extremo libre, que le produce solamente deformación elástica. O sea, no hay deformación plástica, deformación elástica exclusivamente. Dibujar el diagrama de tensiones resultante y a partir de las ecuaciones correspondientes al sigma medio, brazo elástico, sección y MF max, obtener las correspondientes al sigma max y al WX, o módulo resistente, respecto del eje X, ¿sí? O módulo de sección, se llama también W, módulo resistente. Después en estabilidad, eso se va a usar para el dimensionamiento de vigas, ¿sí? Sometidas a flexión. Flexión y corte, pero exclusivamente para flexión sería el W. Bien, comparto pantalla. Consultas, háganlas, por favor. Este no. Este de acá. Bueno, esto yo no lo encontré en ningún libro. A través de los años, por distintas circunstancias, uno fue probando, viendo y demás, y llegué a la determinación del módulo resistente, no como resultado de obtener primero el momento de inercia y obtenerlo por integrales, por ejemplo, ¿sí? No es un procedimiento analítico, sino más bien práctico. No por integrales, hay 3 o 4 caminos analíticos para llegar al momento de inercia y de ahí al módulo resistente. Bueno, es un camino distinto, diferente. Y quizás más tipo como cuando les digo de la resolución gráfica, que me permite tantear, probar, ver, tener idea de cantidad, ¿sí? Bueno, algo así es lo que logré con este desarrollo. Bueno, sería acá un paper preparado como para publicar, no lo he hecho todavía, pero quizás alguna vez lo haga. Sería cuestión de publicarlo nomás, quizás en el canal de YouTube, podría ser ahí, veremos. Bueno, resumen, dice acá, la determinación práctico-analítica del valor del módulo resistente, conocido también como módulo de sección, entre otros nombres, es un procedimiento que permite convalidar total e inobjetablemente a los diferentes procedimientos analíticos para la obtención del mismo, como por ejemplo el que lo determina a partir del momento de inercia y usando integrales. Se utiliza como espécimen para el desarrollo una viga con carga puntual en voladizo, de sección rectangular por ser el más sencillo a mi criterio. O sea, este caso, para los demás, lo mismo sería, se llega al módulo resistente correspondiente a la sección rectangular, pero con una viga en voladizo, con carga puntual, es, digamos, el ejemplo o el medio que uno utiliza que es más sencillo. Por lo menos a mí me resulta mucho más cómodo este caso de viga y no una con carga uniformemente repartida, por ejemplo, en toda la luz, no empotrada. Bueno, introducción. El valor del módulo resistente de diferentes secciones se calcula a partir del momento de inercia correspondiente a cada una de ellas. Y como aquel se obtiene por procedimientos analíticos en la enorme mayoría de los casos, no permite al alumno profesional comprender cabalmente su dimensión y su acción real y específica frente a un determinado estado de tensiones, al cual se someterá una sección. Tratando de que la relación teoría-práctica sea fortalecida y que la porción en estudio de la realidad se comprenda mejor, he desarrollado una determinación práctico-analítica del módulo resistente W, la cual es fruto del análisis y estudio llevado a cabo sobre materiales y estructuras a lo largo de los años. Procedimiento. Para este desarrollo se utiliza una viga empotrada en voladizo de sección rectangular y con una carga puntual aplicada en el extremo volado.
según puede observarse en la siguiente figura, por ser el caso que considero como el más simple. Bueno, ahí reitero un poco lo dicho anteriormente. Acá está empotrada la viga, ¿sí? Con una carga en su extremo libre, F, a una distancia L del empotramiento, ¿sí? El momento flector máximo se produce aquí, en el empotramiento, es el lugar crítico, no el más alejado, donde está F aplicada, porque fíjense que momento es fuerza por distancia, ¿sí? Momento estático de una fuerza con respecto a un punto, o a una sección sería en este caso aquí. El momento de F respecto de un punto ubicado en su recta de acción es 0. F por 0, 0. Ahora, si voy aumentando la distancia, acá tengo esta distancia, ¿sí? Menor que L, la cuarta parte de L, supongamos, bueno, va a ser F por L sobre 4, ¿sí? Acá L sobre 2. Y F por L, el momento máximo lo tengo aquí, en el lugar del empotramiento. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, acá tenemos el diagrama de tensiones para flexión. Recuerdan que yo les decía que en la mitad superior, en este caso, por ser así, estar en voladizo, tenemos tracción en el sentido longitudinal. O sea, la flexión me genera en la mitad superior tracción, T, tracción, y en la mitad inferior, C, compresión. Es como que acá se trata de comprimir en el sentido longitudinal y acá se trata de traccionar. Perfectamente. Bien, la altura de la sección, H, ¿sí? Y a ver, fíjense, el diagrama es triangular de tensiones. Acá están las tensiones, fuerzas sobre área. Se distribuyen de esta manera. ¿Dónde está la tensión máxima? Aquí arriba, fíjense, ¿sí? Las bandas horizontales son las que me dan el valor de la tensión. Vale 0 la tensión aquí. De tracción cambia a compresión, entonces tienen que pasar por 0 en algún punto. Lo hace en el eje neutro, este de aquí, ¿sí? O eje X, así lo llamé por el WX, ¿sí? Bueno, a ver, la resultante de todas estas tensiones que tienen un área triangular, me muestra la distribución triangular de las tensiones, justamente esta figura. Bueno, la resultante de todas esas tensiones es una fuerza, ¿sí? ¿Cómo la llamé? T mayúscula. Y acá está, la resultante está aquí, ¿sí? La resultante de tracción aquí arriba, la resultante de compresión aquí abajo. ¿Dónde está el centro de gravedad de un triángulo? A 1/3 de la altura, ¿sí? Fíjense, vamos al triángulo inferior. Bueno, a 1/3 de h sobre 2 tengo ubicada la resultante C, ¿sí? A 1/3 de esta altura. Bien, a 1/3 desde arriba de esta altura del triángulo de tracción, tengo la resultante de tracción. Bien, la distancia entre T y C es Z, ¿sí? Brazo de palanca, se llama así también. Bueno, el momento flector máximo es F por L y también es T por Z o C por Z. Porque fíjense, lo mismo que tenemos aquí representado por F y por L, tenemos en este caso cuando dibujamos la distribución de tensiones. El momento actuante, momento generado por F y por la distancia L, es el mismo que el que tenemos acá como consecuencia de las tensiones producidas. T por Z me da el momento actuante, ¿sí? Fíjense que es una cupla esta, una fuerza que va de izquierda a derecha y una paralela a ella, ubicada a una distancia Z. Bueno, el momento de esta cupla activa, ¿sí? Es T por Z o C por Z. Cualquiera de las dos puede usar. Entonces, eso está expresado por aquí, vamos a ver. Se sabe ya que el momento exterior es igual al momento interior. ¿Qué hace el material? Genera una cupla igual y contraria.
¿sí? ¿Para qué? Para contrarrestar la activa. Está la cupla activa y la cupla reactiva. Bueno, momento exterior, F por L, T por Z o C por Z, y el momento interior, que va a valer lo mismo. Si hay equilibrio, debe valer lo mismo. No valdría lo mismo si llega a rotura la pieza, pero eso es lo que uno quiere evitar. Entonces, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio, que es el objetivo acá también, como es siempre el objetivo de la estática. Bueno, momento exterior igual al momento interior. El momento exterior es el momento flector máximo, justamente. El interior es el sigma máximo, el que tengo acá arriba, que no debe sobrepasar el valor admisible para el material, por el Wx, ¿sí? Módulo resistente respecto del eje X. Bueno, de acá despejamos sigma max, es mf max sobre Wx. ¿Por qué? Porque el momento exterior es igual al momento interior, el exterior es el momento flector máximo, entonces el interior también es el momento flector máximo, despejo aquí a sigma max, reemplazo momento interior por momento flector máximo y me queda esto que está acá. Esto es lo que habitualmente uno ve en el libro de resistencia de materiales de RAFO, por ejemplo, o cualquier otro. ¿Sí? Bien, despejamos Wx, momento flector máximo sobre sigma máximo. Perfecto. Dice aquí abajo, se tiene que Z, lo que habíamos visto aquí, era igual a 2/3 de H. ¿Sí? Porque acá es 2/3 de H sobre 2 y acá arriba también es 2/3 de H sobre 2. La distancia va a ser 2 veces eso, que es justamente Z. De última, esto lo pueden mirar con más detalle más adelante. ¿Sí? Ahora quizás vamos un poquito rápido y dando por conocidas ciertas cosas. En definitiva, este ejercicio está respondido acá. ¿Sí? Sería cuestión de copiar más que nada, pero lo interesante es que más adelante en estabilidad esto lo van a poder comprobar, pero plenamente. ¿Sí? Bueno, se tiene que Z, entonces es 2/3 de H. El área de la sección es base por altura. ¿Sí? El momento flector máximo, F por L, repite algunas cosas de más arriba, que dice luego, para la sección crítica, que para esta viga es en el empotramiento, el MF max también vale T por Z o C por Z, lo que ya habíamos dicho recién. Y entonces dice que T o C es igual al momento flector máximo dividido Z. ¿Sí? Momento flector máximo aquí es igual a F por L, la fuerza por la distancia, por la longitud de la pieza, dividido 2/3 de H, que es Z. Z, 2/3 de H, viene de allá arriba. Bueno, haciendo las operaciones matemáticas me queda 3 por F por L sobre 2H. Sería esto el valor de T o C. Y dice aquí a continuación, las fuerzas T y C son las resultantes de todas las fuerzas generadas por las tensiones actuantes en la mitad superior e inferior, respectivamente, de la sección. Así la tensión media será sigma medio, la tensión promedio, T o C dividido B por H sobre 2, porque T y lo mismo C están aplicadas en la mitad de la sección. En la mitad superior, T, en la mitad inferior, C. Por eso la tensión media es la fuerza, la resultante esa, T por ejemplo, dividido la mitad del área, B por H dividido 2. Bueno, T lo tenía ya acá igual a esto, C lo mismo. Bueno, reemplazo a T por 3 por F por L sobre 2H y lo divido por B por H sobre 2 también. Y queda esto que está acá, 3 por F por L dividido B por H cuadrado. La tensión media es esto. La máxima es 2 veces la tensión media. Fíjense, la tensión media la tendría acá a la mitad de este triángulo. Fíjense si no es la mitad también
de la tensión máxima. La tensión máxima la tengo aquí arriba, la media a la mitad vale justamente la tensión máxima sobre 2, ¿sí? Y la mínima vale 0. 0 acá, máxima acá arriba, media a la mitad de h sobre 2, de la mitad superior de la altura, ¿sí? Ahí a la mitad justo. Bueno, en realidad yo no estoy buscando tensión media, quiero saber la tensión máxima, considerar la tensión máxima, que tiene que resistir ese valor, el material. Entonces, bueno, la tensión media, esto que está aquí, la máxima, 2 veces la tensión media, 6 por F por L sobre B por H cuadrado. Sigue diciendo a continuación, como F por L es el momento flector máximo o momento actuante, y 6 por F por L dividido B por H cuadrado es sigma max, Wx será, bueno, a ver, lo despejamos de aquí, fíjense, de esta que está acá, ¿sí? Reemplazamos MF max y sigma max por lo que tenemos acá, ¿sí? F por L es MF max, 6 por F por L dividido B por H cuadrado, el sigma max. Haciendo las operaciones nos queda que el W es B por H cuadrado sobre 6, para la sección rectangular, ¿sí? No llegamos por integrales, por ningún camino matemático en exclusiva, ¿sí? Donde es mucho más difícil quizás comprender la realidad concreta, que es un poco el objetivo de este desarrollo. Ahora, si no lo entendieron del todo, están sin culpa, digamos, por ello, porque recién esto se está empezando a ver, comenzando a ver en estabilidad. Pero bueno, como daba el hecho de que hicimos ensayos de flexión, de corte y demás, daba como para meter esta determinación del módulo resistente por un camino no tradicional, y bueno, es que lo incluí en un ejercicio del trabajo práctico. La resolución estaría acá, ¿sí? Completa. Como les digo, más adelante lo van a poder entender mejor. Bien, esto lo subo después a la plataforma. Va a estar disponible, ¿sí? Resuelto Ok. el ejercicio 4, entonces, sí. ¿Alguien quería decir algo? No, dije ok. Nada más. Ah, Estaba bien. perfecto. Disculpa, no había entendido. Bien. A ver, el 5. ¿Alguien lo pudo resolver? Habla de strain gauge, ubicados a un décimo entre sí de la luz total. Yo llegué a algo, pero no sé si estará bien. Va, Ajá. me dieron un montón de números, pero no sé no sé si tener los resultados. Por ahí Ajá. Sí, son te un montón digo de uno, números. te digo uno y Ajá. por ahí no sé si lo tenés. A ver, decime. Para el primero, o sea, para un décimo midiendo de derecha a izquierda, o sea, el voladizo hacia adentro me dio la base 19,78. A ver, base. Bueno, no me da exactamente ese valor. Eh, no me da exactamente eso. Va, o sea, lo que hice, o Sí, sea, deducí una fórmula para no tener que poner, eh, para no tener que reemplazar en la fórmula original, o sea, escribí a la base como X sí. y a la altura como X sobre 3 todo eso al cuadrado. Y de Ajá. ahí Porque está la relación de despejé, lados. ¿perdón? BH31, está la relación de lados. Ah, Acá, sí, sí. exactamente. Y Muy bueno, bien. ahí llegué a, Con eso eliminamos una bueno, incógnita. Te queda una incógnita sola, puedes resolver. sí, exactamente. Y Bárbaro. ahí, bueno, tengo o sea, el momento flector, usé la fórmula ¿Qué, y qué fórmula llegué usaste para momento flector? eh, P por L, ¿no? Claro, ¿sí?
Porque Y para el está módulo empotrada en resistente, voladizo, es el caso de lo que veíamos recién. sí, ¿Sí? Es rectangular, BH cuadrado sobre 6. ¿Sí? exactamente. Y Bien. después trabajé, o sea, elevé el cuadrado el 3 y me quedó 6 por 3, eh, o sea, 6 por 9, perdón, que Ajá. sería el 6 del módulo resistente y el 3 de la Sí. altura, digamos, y me quedó P por L por 54 sobre sobre X al cubo. Ajá. Y Eso sería la tensión. el momento flector, ¿cómo lo hallaste? Y o sea, el peso es fijo y lo único que varía es la L. Claro, tal cual. Sí, y siempre es P Y- por L, no es otra cosa. exactamente. Sí. Sí, y no sé, entonces Bien, debo tener bien, acá sí. Sí, sí, sí. el- Está perfecto. eh, no, o sea, o sea, calculé la tensión, porque la tensión era dato, ¿no? Sí, la tensión máxima era el dato. Sí, era 0,9 kilogramos por milímetro cuadrado, que no se debía modificar, digamos, debía presentarse esa tensión en todos los puntos. O sea que la Sí, sección tiene que ir variando, porque va aumentando el momento flector y tiene que aumentar entonces el valor del W para que siempre el resultado sea el mismo, se mantenga constante la tensión. ¿Sí? sí. Es así. Y Bien, o a ver sea, acá. porque me quedó el valor o sea, cuando despejé X me quedó X al cubo do- eh, es igual a 274,32, que es el producto de, del peso por 54. Ajá. Y todo eso dividido 0,9 por L. Bueno, a ver, acá estoy viendo. Bien, a ver. Acá. Estoy mirando un poquito. Eh, ¿Cómo determinaste la carga? Porque dice que eh, carga uniformemente repartida. Todavía de esto no vimos mucho en estabilidad. Ah, entonces ahí pifié. O sea, Ahí yo puede pensé que haber algún era, error. Sí. sí, yo pensé que era aplicada como el que habíamos visto la clase pasada. Ajá. Ajá. Entonces ahí tengo, Bueno, ¿qué hay que hacer? Q por L por la distancia al punto, ¿sí? Y me va a dar la equivalente concentrada, que está justamente en la mitad de esa luz, de esa distancia. Esto lo vamos a tener que ver quizás el viernes en estabilidad. Creo que podríamos tratar este tema para que puedan resolver el ejercicio con mayor fundamento. Sé que algunos todavía no estábamos en estabilidad con las condiciones dadas como para poderlo resolver de una fácilmente. Esto lo vamos a tener que ver en estabilidad. Quizás, si te parece, lo dejamos para el viernes porque ya tenemos que ver con cargas concentradas, cargas repartidas, cómo sí, proceder no con tengo las cargas problema. repartidas. No, es que ¿Sí? lo hice, por ahí ni leí, pero, o sea, como habíamos hecho el video, o habíamos mostrado el video la semana pasada que estaba la carga a la derecha, hice eso, ni Claro. me percaté. Claro, claro, pero acá la carga es repartida, entonces tengo que sacar la equivalente concentrada de eso repartido que me está generando momento, ¿sí? Sería Q por L sobre 2. Queda QL cuadrado sobre 2. Para cada caso, Y lo que esa va a variar es la L. es fijo para cada distancia, digamos. Claro, sí, sí. Perfecto. O sea, Bueno, va a tener más variables, o sea, va a haber dos variables, claro, tanto la L como la carga. claro, la carga va a variar, sí, en función de L, sí, del Sí, cuadrado de L. Sí, exactamente. pero bueno, está bueno el intento. eh,
Lógicamente no se pudo completar la resolución, pero bueno, el intento también es bueno comprobar que otra materia me puede dar el auxilio para justamente resolver un trabajo de otra materia. Y eso es lógico, es así. Es un todo que el hombre divide en partes para un estudio mejor, pero en definitiva todo ayuda. ¿Sí? Es así, ni más ni menos. Tal cual. Bueno, lo vemos el viernes a esto más en detalle. De paso ahí, mejor que verlo ahora es verlo el viernes. ¿Sí? Bárbaro. El sexto, ¿qué pasó? Con el Yo no número. llegué. ¿Cómo? Yo no llegué al. Ajá. Alguien que haya intentado resolverlo, fíjense los valores que da 70, 196 y el tercero da 70 también. Ahí está la probeta armada, fíjense, puesta en el soporte, que dé 70, no es que a mí se me ocurrió o yo sé ya la respuesta, entonces le doy el valor que matemáticamente da, sino que se hizo la práctica y se leyeron esos valores. Ahora, ¿qué es lo aparentemente contradictorio? La tensión de corte a 45 grados es la mitad de la tensión máxima. Si en vez de hablar de tensiones hablamos de las microdeformaciones, que es, digamos, posible trabajar con microdeformaciones porque la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Así que podríamos decir que tenemos 70 de tensión a 45 grados y 196 de tensión normal. La normal, 196. A 45 grados, 70. Y dicen los libros que a 45 grados la tensión es la mitad de la normal, o sea que debería darme 98 y me está dando 70. ¿Qué está pasando acá? Lo correcto sería hacer un pequeño diagrama ubicando la resistencia central, la número 2, ¿sí? Ubicada en dirección longitudinal, y las resistencias a 45 grados. Y ver qué pasa ahí. ¿Sí? Fíjense que un dato es Poisson también. ¿Sí? Si hay un alargamiento, una tensión en sentido longitudinal, hay una contracción también. O sea que esa contracción tiene una componente a 45 grados también. ¿Sí? Como la normal lo tiene a 45 grados, la transversal, la contracción transversal, generada por una tensión, hay una tensión ahí, actuando, bueno, también tiene una componente a 45 grados. Este sí que demanda más conocimiento también de estabilidad. Pero bueno, a ver, ¿qué podemos intentar resolver aquí? Y hay una aparente contradicción acá, porque no da 98, da 70. Y dicen que tiene que ser la mitad. En realidad está bien, estos valores están correctos, ya como para estar un poco más tranquilos, pero ¿por qué no da 98 y da 70 a 45 grados? Y tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Los 45 grados. O sea, girando en sentido horario o antihorario, dicho mejor. Girando en cualquiera de los sentidos 45 grados, tengo no la mitad. Bueno, vemos que surge de ahí. Y el séptimo, hace falta ver lo de fotoelasticidad, que es el tema del día de hoy. ¿Sí? Entonces, si les parece, ya pasamos a fotoelasticidad. Bien, nos entretuvimos un rato con esto, pero creo que es bueno también recorrer un poco el trabajo práctico como para que puedan continuar. Bien, si hay más preguntas la semana que viene, intentamos responderlas. ¿Sí?
Y vamos al apunte de fotoelasticidad. Bien, yo les decía que si hablamos de lo que nos brinda el estudio de tensiones mediante strain gauge, es una determinación puntual y cuantitativa de la tensión, ¿sí? En realidad la microdeformación, pero como es en el campo elástico y conocemos el módulo de elasticidad del material, podemos determinar la tensión perfectamente, ¿sí? No es que medimos tensión, medimos deformación causada por una tensión, ¿sí? Y que están ambas relacionadas a través de la constante de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad. Así que perfecto, no hay inconvenientes. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es polarizar la luz, ¿sí? Y después podemos llegar a la determinación del KT, que es el factor de concentración de tensiones. Y de paso también puede servir para la probeta con agujero que medíamos con strain gauge la semana pasada, ¿sí? Que creo que no hablamos del factor de concentración de tensiones, aunque estaba medio implícito el concepto, no terminamos de definirlo totalmente. Bien, habla acá en la introducción un poco de historia y demás. Bueno, polarización de la luz, hace falta contar con luz polarizada. ¿Qué característica tiene? Que vibra en un plano, nada más, no en todas direcciones. Tiene una dirección definida o preferencial de vibración. Bien, da distintos parámetros acá. Mirar esto va a ser no muy productivo, así que lo pasamos un poquito rápido. Determinación de la concentración de tensiones, fíjense. Acá ya habla claramente de lo que se busca justamente con la experiencia particular que nosotros realizamos. La concentración de tensiones es un efecto geométrico sumamente localizado. En algunos casos, su causa puede ser una grieta superficial, en otros un maquinado no adecuado, o sea que dejó rayas en la superficie, o bien debido a la selección de radios de ensamble muy cerrados entre superficies no concordantes. ¿Vieron la probeta de ensayos de tracción que tenía entre la zona calibrada y las zonas de amarre un radio de enlace, radio de ensamble, lo mismo? Si yo el ángulo ahí lo dejo recto, ¿sí? No un radio, con un radio hago la unión de dos secciones distintas, de distinto diámetro, sino que lo hago con ángulo recto, ahí hay una concentración de tensiones fenomenal, ¿sí? Justamente para evitar roturas, nunca se cambia de una sección a otra mediante ángulos vivos, un ángulo recto, por ejemplo. Tenemos esa opción, sino que el ángulo sea abierto o mejor un radio de ensamble, un radio de enlace, ¿sí? Es lo ideal. Bien, aún en la diversidad de causas posibles, las que se originan por la configuración geométrica de las piezas se relacionan directamente con los criterios de diseño empleados. Se constata así que la presencia de cierto tipo de singularidades geométricas favorecen el desempeño resistente de piezas y componentes mecánicos. Por lo tanto, y en lo posible, deben ser eliminadas o corregidas al momento de su diseño. Bueno, por ejemplo, el caso del agujero, acá se usa una probeta de sección constante y otra que tiene un agujero central, ¿sí? Como era algo similar a lo que teníamos con la de concentración de tensiones también con el agujero en strain gauge, ¿sí? Nomás que acá el agujero es central, no cerca de un extremo. Bien, un punto concentrador de tensión es una singularidad geométrica que altera la distribución de la tensión en sus inmediaciones. Esto es clave. Un concentrador es una singularidad geométrica, ¿sí? Es algo geométrico, tiene relación con la geometría de la pieza en ese lugar, que altera la distribución de la tensión en sus inmediaciones. La distribución de las tensiones sería normal sin ese concentrador. Ahora el concentrador lo que hace es alterar la distribución de la tensión. No crea nueva tensión ni elimina tensión. Es la misma tensión pero distribuida de manera diferente. No normalmente, sino de manera diferente, ¿sí? Este tipo de discontinuidades se puede ver en las figuras siguientes obtenidas por medio del método de fotoelasticidad. Bien, vamos a mirar acá abajo. Fíjense, se han cargado las piezas, entonces vemos cómo
se distribuyen las tensiones. El mismo color significa mismo valor de tensión. Uno puede saber también cuánto es esa tensión. El modelo tiene que ser hecho en material transparente o bien una pieza real pero pintada con un material birrefringente, ¿sí? Que tenga la particularidad de desarrollar doble refracción. Bueno, acá fíjense un gancho, ¿sí? Igualdad de color, igualdad de tensión, ¿sí? Seguimos adelante. La concentración de tensiones se hace presente en la zona donde se hallan los puntos concentradores de tensión. Normalmente se define al factor de concentración de tensiones KT como el indicador del incremento de tensiones en la zona donde se da dicha concentración. O sea, yo tengo una tensión normal en el lugar de la probeta donde está el agujero, hay una tensión normal ahí generada, ¿sí? Pero la distribución de la misma varía por justamente la presencia del concentrador de tensiones. Entonces, el factor KT, ¿qué me indica? ¿Cuántas veces se incrementa la tensión en un punto determinado? ¿Sí? ¿Cuántas veces respecto del valor nominal, del valor normal? Habíamos dicho que con el agujero en sus inmediaciones hasta 3 veces. Y fíjense la lectura que tuvimos con el strain gauge adosado ahí al lado del agujero. Fue casi 3 veces, 2,80 y pico, puede ser que haya sido, si lo determinaron al valor. Bueno, eso sería KT, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se incrementó la tensión? Por causa de la presencia del concentrador. ¿Sí? Estos factores de concentración de tensiones son muy útiles para poder emplear metodologías de cálculo tradicionales en la resistencia de materiales sin incurrir en graves errores de representatividad del estado tensional. Para la obtención de los factores de concentración de tensiones se utiliza, entre otros, el método de fotoelasticidad. Por el riesgo que implica la mala predicción de los estados de tensiones, se suele efectuar modelos computacionales de elementos finitos y correlacionarlos con modelos de fotoelasticidad a escala o de tamaño real. Acá hay un espacio que no debería haber quedado. Normalmente los factores de concentración de tensiones se condensan en gráficos, ábacos o programas de cálculo para una configuración de solicitación tensional determinada. Bueno, objetivo general, a ver acá qué dice. Visualizar la distribución de esfuerzos en piezas de sección con sección transversal no constante, de tal manera que permita al observador usar adecuadamente los criterios de diseño para solucionar los problemas mecánicos en donde se presente la concentración de tensiones. Comprender y apreciar la contribución del método fotoelástico en la optimización del diseño mecánico y evaluar comparativamente con respecto a otros métodos su importancia como herramienta experimental. Objetivos específicos, conocer el método fotoelástico, bueno, los pasamos a esto, ¿sí? Introducción teórica del método. Para estudiar el comportamiento de los esfuerzos en los materiales se utilizarán placas o probetas de sección rectangular y espesor constante. Estas placas serán sometidas a cargas a la vez que se instalarán en un polariscopio circular de transmisión. Bueno, porque hay polarizadores de reflexión y acá debemos tener de transmisión. O sea, es más fácil por transmisión, haciendo modelos a escala en acrílico, por ejemplo, que es un material birrefringente, que por transmisión. Transmisión sería cuando la pieza es real y la pinto con una pintura birrefringente, ¿sí? Entonces ahí sería de reflexión. También se trabaja de esa manera, pero más simple es por transmisión. Para visualizar la distribución de esfuerzos que cada probeta en particular muestra según sean sus características geométricas. En la figura 5 se presenta un esquema del polariscopio tipo, bueno, hay un polarizador, el 2 por ejemplo, acá está la fuente de luz, ¿sí? Polarizador, el bastidor y la pieza sometida a ensayo, ¿sí? El modelo cargado y el analizador. Acá es donde veo los colores que aparecen, ¿sí? Si uso luz monocromática, van a aparecer bandas de color blanco y color oscuro. Blanco y oscuro, de acuerdo al valor de tensión aplicado. Ahora, si uso luz blanca, no monocromática, blanca, se va a descomponer, ¿sí? Y van a aparecer los colores
que correspondan de acuerdo al cambio del índice de refracción que se haya generado al traccionar, al tensionar la pieza. ¿Sí? Ahora vamos a ver el bastidor que tenemos nosotros, no es exactamente igual a este, y que usamos en las determinaciones didácticas de fotoelasticidad que hacemos. ¿Sí? Cambia el índice de refracción al tensionar. Entonces, ese cambio se traduce en la visualización de un color determinado. Cada color está relacionado con un valor de tensión. Ya más adelante aparece acá en el apunte. En la experiencia se someterá a una solicitación de tracción a la probeta de sección rectangular constante, sin el agujero, y posteriormente se someterá a la misma solicitación a la otra probeta de sección rectangular, pero con una perforación pasante transversal a la cara lateral de la misma. La perforación actúa como singularidad perturbadora de la continuidad estructural de la pieza, debido al cambio brusco de sección. Y el efecto de tal perforación para la tracción es que genera puntos de concentración de tensiones alrededor de ella, tal como lo esquematiza la figura 6. Vamos a ver la figura 6 acá abajo. Fíjense, esta es la probeta sin el agujero. Acá está con el agujero, las tensiones acá aparecen indicadas mediante vectores dobles, ¿sí? Hay esfuerzo de tracción. Bueno, ¿qué sucede con las tensiones en las proximidades del agujero? Son mayores. Ahí tengo el valor máximo de la tensión. Y mínimo en la parte más alejada. Cuando voy deformando, justamente, el sentido longitudinal, acá está puesta girada como esta misma figura, pero girada 90 grados. Acá tengo el valor máximo y acá el mínimo. Es como que se está traccionando en sentido horizontal. ¿Sí? Bien. Estos valores aquí se pueden llegar a cuantificar y saber qué incremento de tensión hubo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el factor de concentración de tensiones? Que, como lo que vimos ya con los strain gauge, es hasta 3 veces. ¿Sí? El incremento del estado tensional en la, digamos, en la sección y en el lado, en el lateral del agujero, que es el concentrador, en este caso. A ver qué más decía acá. Esta es una situación muy común en la mayoría de las estructuras mecánicas. Aspecto no menor a considerar, dado que puede ser la causa de fallo o colapso de algún elemento o componente mecánico por sobrecarga. Justamente, imagínense ahí en ese lugar donde está el concentrador. La tensión superó el sigma F y el sigma ET. Se produce una rotura microscópica. ¿Qué sucede si la tensión varía? No está sometida la pieza a cargas estáticas, porque si fueran estáticas, bueno, el concentrador hizo su efecto, pero quedó esa fisura microscópica que no va a crecer porque la carga es estática, no varía, no hay problemas. Ahora, si las cargas varían, ¿qué sucede ahí? En el entorno de esa fisura microscópica aparecen nuevos picos de tensión, nuevas roturas, se va propagando, va creciendo la falla y llega un momento en que afecta tanto a la sección que la misma no puede resistir el esfuerzo aplicado y termina rompiendo. ¿Sí? Bueno, analíticamente se puede calcular que hasta 3 veces se multiplica la tensión, pero prácticamente es mucho más, digamos, concreto verificar que es hasta 3 veces. ¿Sí? Porque concretamente acá, observando los colores y respetando la tabla que viene más adelante, llegamos a determinar el factor de concentración también. La tensión nominal, fíjense, sigma, fuerza sobre área, eso en la probeta de sección rectangular constante sin agujero, y en la zona de la perforación es la fuerza sobre el área reducida. AR sería el área de la sección reducida de la probeta, descontando el agujero. ¿Sí? Bien, continuamos. Determinación del KT, bueno, dice que es la tensión máxima sobre la tensión nominal. ¿Sí? Tensión nominal, sí. Seguimos adelante. Y acá tenemos una tabla que justamente aparece el orden de franja
cuando cambia de púrpura a azul hay un cambio notorio de color. Entonces se han establecido lo que se llaman franjas, ¿sí? Está la primera franja que termina en púrpura, la segunda que termina en púrpura también, la tercera ya es rojo-verde, ¿sí? Fíjense el valor que tienen acá de orden de franja. Estos son, digamos, porcentajes de 1, ¿sí? 90% de 1, 80%, 60%. Si esto lo llevamos a porcentaje, sería el 100% acá de la franja inicial, el orden de franja inicial. Bien, y los valores de tensión acá correspondientes. Estos valores se pueden verificar. ¿Por qué razón? Vamos a ver ya nomás. Bueno, acá describe el método. A ver, fíjense aquí. La primera parte consiste en la verificación de la calibración de colores, o sea, la verificación de los datos que aparecen en esta tabla, a partir de la prueba que se haga sobre la probeta de sección constante sin perforación. Se cargará la misma y la respuesta de la probeta será un color que se distribuye homogéneamente. En toda la probeta aparece el mismo color, ¿sí? O sea, se usa la probeta sin agujero, se carga y la respuesta será un color que se distribuye homogéneamente. Se buscará de que aparezcan los colores de la tabla anterior y así será posible establecer la correlación color-tensión. Justamente, sin cargar, aparece de color negro la probeta. Vamos cargando, cuando aparece el gris, tendríamos una tensión de 0,062 kilogramos por milímetro cuadrado. En realidad, estos valores son reducidos, pero lo que importa es determinar el factor de concentración de tensiones. Lo mismo va a pasar, la misma concentración va a haber si el material es acero, aluminio, madera o acrílico, como es el caso del material que se utiliza, porque es transparente y es birrefringente, tiene doble refracción, ¿sí? Condiciones necesarias para hacer justamente la determinación de la distribución de tensiones mediante fotoelasticidad. Bien, este orden de franja, fíjense, 1 se corresponde con 0,221 kilogramos por milímetro cuadrado. El orden de franja 2 es 2 veces este valor, 0,221, 0,441. Y 3, 0,662, sería 0,663. Bueno, hay pequeñas diferencias ahí por redondeo. Bien, vamos a ver, esta correlación es así. Negro, gris, blanco, amarillo pálido, anaranjado, rojo, púrpura. Todos estos colores se van sucediendo unos a otros. Ya cuando llego por acá yo suelo aflojar porque el riesgo está que se rompa la probeta. Ya un valor alto de tensión para ese material alto, ¿sí? Es complicado. Vamos a ver los componentes del equipo. Fíjense, este es el bastidor. La probeta se ancla con estos pernos aquí, ¿sí? Se gira esta perilla y se va a traccionar. La puedo comprimir también, pero es mejor trabajar en tracción. Más que nada la que tiene el agujero, ¿sí? Bien, y acá ¿qué tenemos? Un reloj comparador que me permite determinar el valor de la carga aplicada, ¿sí? Cada división de la escala, después hay un detalle mejor, si no me equivoco, del dial, representa 4 libras, ¿sí? La carga está dada en libras. Aquí está, fíjense. Una división dice acá justamente 4 libras. Está aquí, ¿sí? A ver si lo podemos ver mejor acá, acá. Una división 4 libras, ¿sí? Tiene 50 como máximo para un lado y 50 para el otro, según demos tracción o compresión, ¿sí? Un medidor de fuerza. Bien, continuamos. A ver acá. El bastidor entonces está. Tenemos acá, a ver si lo podemos poner aquí mejor. Está la probeta ahí tomada, fíjense. La fuente de luz es la que tenemos aquí abajo, es un retroproyector, ¿sí? El polarizador aquí debajo y el analizador aquí arriba.
Bueno, descargada aparece, mirando por acá arriba, de color negro. Empezamos a cargar y aparece la secuencia de colores que veíamos aquí, ¿sí? El gris, luego el blanco y todos los demás. Uno, ¿cómo puede verificar estos valores de tensión? Supongamos, hago que aparezca el color gris. Dice aquí que corresponde ese color en el orden de franja 1 en el primero a 0,062 kilogramos por milímetro cuadrado. La probeta tiene, vamos acá, la probeta tiene una sección, fíjense, una altura y una base, ¿sí? La sección la puedo calcular. Bueno, tengo la fuerza indicada aquí. Fuerza sobre área me da la tensión. Entonces, cuando aparece el color gris, me fijo qué fuerza se está aplicando, hago la cuenta, fuerza sobre área, y tengo que tener este valor o uno muy cercano, 0,062. Aparece el color blanco, aparece el rojo, el primer rojo, bueno, hago fuerza sobre área, la fuerza de libras la paso a kilogramos, ¿sí? Y tengo que tener cerca de este valor. ¿Está? ¿Qué estoy comprobando ahí? La veracidad de todo de esta tabla que tenemos acá para usar nosotros, ¿sí? Alguien lo hizo esto, lo hizo prácticamente, así como estamos relatando ahora que sería la verificación de valores de tensión. Bueno, la primera vez quien lo hizo, bueno, elaboró la tabla y esta correlación es así tal cual, ¿sí? No hay otras variantes, es así. O sea que es veraz esta tabla. Continuamos. Vamos a pasar a la siguiente. Acá está el equipo ya más completo. La fuente de luz, entonces el polarizador, el bastidor, la probeta sometida a tensión, el analizador, ¿sí? Y lo que podemos hacer con el retroproyector es mandar la imagen a una pantalla. O sea, mejor se ve mirando directamente aquí, arriba el analizador. Pero si uno puede proyectar a una pantalla, mucho mejor. Para fines didácticos es recomendable trabajar de esa manera, ¿sí? Tiene sus ventajas. Bien, acá otra imagen del mismo equipo. Bueno, acá está el dial, ya más en detalle todavía, ¿sí? Seguimos adelante. El bastidor con la probeta con el agujero, ¿sí? Bueno, en la probeta de sección constante sin el concentrador, los colores se dan en toda la probeta. El gris, el blanco, el rojo, todos aparecen en toda la probeta. Hay una distribución uniforme. Ahora, ¿qué hace el concentrador? Ya cambia la distribución, ¿sí? Y concentra la atención, que es, si cambiara la distribución nada más no sería tanto problema, ¿sí? Bueno, acá tenemos la probeta de sección constante, esta con el agujero, estas dos son las que se mencionan en el apunte, pero también está esta otra, ¿sí? Con dos medios agujeros en los laterales. Y acá fue lo que uno siempre tiene miedo de que suceda con esta o con la otra, de que se rompa. Alguien se pasó de esfuerzo aquí, ¿sí? No se rompió acá, donde está el concentrador, sino donde estaba el agujero, era un concentrador también de tensiones, tuve que hacerle el cambio, ponerle una prótesis acá a la probeta para que pueda seguirse usando, ¿sí? Bueno, cosas que pasan también. Bueno, y acá tenemos una imagen de cómo se vería la probeta ahí aparentemente sin carga o ya con algo de carga, está en transición de negro a gris, ¿sí? Bueno, acá el equipo mostrándose. Para más datos, estas fotografías las puedo subir también a la plataforma, son todas las que tenemos del equipo, ¿sí? Y hay un video también, lo pudieron observar al video de fotoelasticidad, no es de los mejores, pero es lo que pudimos hacer. ¿Lo han visto?
Yo no. Bueno, vamos a verlo, no es muy largo. A ver acá. Lo vemos entonces. Bien, buenas tardes para todos. Vamos a empezar con la práctica de fotoelasticidad, con un equipo didáctico que tiene probetas, una de sección constante, que es la que está ahora colocada en el mismo, y luego tenemos una probeta con un agujero central y una tercera con dos medios agujeros en los laterales, ¿sí? Para justamente poder determinar el factor de concentración de tensiones que esas discontinuidades en la sección generan en la pieza. Bien, el material es acrílico. Lo que vamos a hacer ahora al principio es una calibración de los colores, justamente contrastar con una tabla de la norma ASTM que nos indica el valor de tensión para cada color observado en la imagen, ¿sí? Ahora tenemos 0 de carga. Empezamos a aplicarle tensión y vemos cómo del color negro que tenía pasa al gris, luego viene el blanco, luego amarillo, pálido, ahí lo tenemos, anaranjado, es el que sigue a continuación, rojo y púrpura, aunque ya estaba tomando color púrpura hacia los bordes, ¿sí? La probeta ya tiene varios usos y bueno, no se comporta de manera ideal, ¿sí? Si seguimos cargando, aparece azul, ¿sí? Ya entramos en un nuevo orden de franja, eso lo vemos después en clase, ¿sí? Azul, azul verde, verde amarillo, anaranjado, el que sigue a continuación, rosado rojo y púrpura nuevamente. Es el segundo púrpura que aparece. Ahí está. Luego, si seguimos tensionando, aparece el color verde, ¿sí? Esta secuencia justamente la vamos a poder comprobar en clase observando la tabla correspondiente. Bien. Quitamos la carga, dejamos de someter a tensión a la probeta y vamos a utilizar ahora una que tiene un agujero, como recién les expresaba. Hago la preparación. Los demás detalles y cálculos, etcétera, los vemos en clase. ¿Sí? Bueno, bien, ahí estoy haciendo el cambio de probeta. La observación no es la mejor, pero bueno, mejor no salió. Es así, sinceramente. En persona se ve mucho mejor. Ahí viene la probeta con el agujero. Bien, aquí tenemos la probeta con un agujero central, sin carga, color negro. Y empezamos a aplicarle carga. Bueno, aparece la asociación de colores que ya habíamos visto, pero podemos ver cómo en las inmediaciones del agujero los colores corresponden a un valor
mayor de tensión que el del gris blanco que tiene el resto de la probeta. Seguimos cargando, vemos que ya aparece el color rojo, púrpura, y ya entramos en una nueva franja, orden de franja, azul, verde, verde, amarillo, y ya empieza a aparecer anaranjado, rojo y púrpura otra vez, ¿sí? Si seguimos cargando, en los lugares críticos va a aparecer el color verde, ahora que se alcanza a ver en la parte inferior del agujero. Yo ahí en persona lo podía ver, ya en la filmación no se nota. Bueno, si seguimos cargando, se suceden los colores y podemos entonces determinar el valor de tensión en cada sector de la probeta y justamente ver cómo el agujero actúa como concentrador de tensión. ¿Sí? Bien. Podemos observar cómo las líneas nunca se intersectan, tienen continuidad y los puntos de igual color son puntos de igual tensión. La misma tensión, donde está el mismo color. ¿Sí? Ahora, de este lado tengo el mismo color arriba que abajo, ¿sí? Lo mismo acá a la izquierda también. Bueno, el mismo valor de tensión si son del mismo orden de franja. También, porque puede ser un verde azulado de una franja anterior o posterior, ¿sí? Pero bueno, trabajando, cargando, descargando y demás, uno llega a adquirir la práctica necesaria como para poder, digamos, determinar los valores con precisión sin confundirse, ¿está? Y lo que podríamos ver aquí sería aquí abajo y aquí arriba los valores de tensión máxima por el color que aparece, ¿sí? Y su orden de franja. Bueno, vamos a la tabla, determinamos el valor de la tensión, que sería la máxima, y tenemos por otro lado la posibilidad de calcular, de acuerdo a lo que indica la aguja del dial, indicador de cargas, ¿sí? Y la sección de la probeta, la sección neta, que sería descontando el agujero, ¿sí? ¿Qué valor de tensión nominal debería haber? Bueno, haciendo la división de la máxima por la nominal, tengo el factor de concentración de tensiones. ¿Cómo sería? Después lo vemos en la tabla. Continuamos con el video que no le queda mucho ya. Bien. Quitamos la carga. Cambiamos de probeta. Y vamos ahora a la que tiene la otra discontinuidad, los medios agujeros en los laterales. Si volvemos a la presencialidad o tenemos las clases prácticas presenciales, vamos a ver esto en persona. ¿Sí? Sin tensión, empezamos a cargar y vemos cómo ya se nota la concentración de tensiones por los colores que se suceden en la zona crítica, ¿sí? Y cómo la tensión se distribuye de una manera peculiar, ¿sí? Ya estamos ahí en el orden de franja 2 y estamos por llegar al tercero en las inmediaciones del agujero. Bueno, algo se alcanza a apreciar, no es lo mismo que en persona, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Bueno, retiramos la carga. Yo voy a adjuntarles fotografías de los componentes del equipo y realizaremos los cálculos en clase. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Detenemos acá.
Y vamos a lo que estábamos observando aquí. Voy a tener que compartir otra vez. Creo. A ver, por las dudas. Bien. Fíjense, por ejemplo, para un determinado valor de esfuerzo que aplicamos, supongamos que tenemos el color púrpura, ¿sí? 0,221 kilogramos por milímetro cuadrado. En la probeta sin el agujero, sin el concentrador. Colocamos luego la probeta con el concentrador y llegamos a este mismo valor de tensión. O sea, en el dial eran 10 divisiones o 25 divisiones, las que fueran. Bueno, estaríamos aplicando el mismo valor de tensión, ¿sí? Pero veríamos quizás, por ejemplo, el color rojo-verde, ya, del tercer orden de franja, que equivale a 0,662 kilogramos por milímetro cuadrado. Este valor de tensión máxima, dividido el valor de la tensión nominal, me va a dar el factor de concentración de tensiones, el índice K, que sería aproximadamente igual a 3. ¿Sí? 662 dividido 221 milésimas nos daría casi 3. Bueno, de esa manera determinamos el factor de concentración de tensiones, ¿sí? Con un análisis cualitativo más que cuantitativo. En realidad, cantidades sí me las indica usando esta tabla, lo puedo hacer al cálculo de las tensiones, pero principalmente es, digamos, de primera nomás me lo da de manera cualitativa al estudio de las tensiones, lo hago de manera cualitativa y cuantitativa recurriendo a esta tabla. Bueno, todo lo contrario con los strain gauge, es específico, puntual y cuantitativo. Aquí, cuantitativo, ambas opciones. La primera, una información general, cualitativa más que nada. ¿Sí? Bien, a ver qué dice luego acá. Descripción del método a seguir para hallar tensiones. Bueno, lo de la calibración, luego con el agujero y ver, de determinar el CATE, factor de concentración de tensiones. ¿Sí? Bueno, el apunte lo tienen, ya subido a la plataforma desde la primera clase. Voy a subir las fotografías de los accesorios, esas que mirábamos, que acá están, ¿sí? Todos estos elementos. Los subimos a la plataforma también para que lo tengan, puedan mirar más si es que así lo desean. Creo que no me olvido de mencionar nada que sea importante. Creería que no. Cualquier cosa, si surge alguna cuestión, pueden plantearla la semana que viene o en el grupo de WhatsApp también. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran agregar? Y vamos dejando aquí, si no hay consultas, la semana que viene vamos a hacer un repaso de lo que necesiten preguntar, veremos el trabajo práctico, sería una clase de repaso para el primer parcial, que es a la otra semana. ¿Sí? Ya está todo en el ¿Hasta qué cronograma temas establecido. entran? Entra hasta el día de hoy. Listo. Lo visto hasta hoy. De Strain Gauge tienen que hacer un informe, no hay una planilla de informes, pero tienen que hacer un informe ustedes. Por ejemplo, en Poisson, ¿qué pasó? Bueno, nos dio tanto el épsilon axial y tanto el épsilon transversal. Y Poisson resultó de tal valor. En fin, relatar
describir todo lo que se trabajó con los strain gauge. Eso deberían hacer respecto de la clase pasada, y de la de hoy también hacer una descripción. Y el concentrador, supongamos que nos dio el tercer orden de franjas, 662, y el nominal era 221. O sea, da casi 3, ¿sí? El factor de concentración de tensiones. De última, ya les digo, si volvemos a la presencialidad o tenemos las clases presenciales en noviembre, lo vemos, una de las cosas que vamos a observar es esto allí en el laboratorio. Muy bien. Dejamos acá si no hay más consultas entonces. Hasta luego.